Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer enormemente a Indira Navarro. Ella es fundadora de Guerreros Buscadores de Jalisco. Si en Jalisco, si en México, si en el mundo se está conociendo los horrores que ocurrieron en el rancho Izaguirre, allá en Teuchitlán, es gracias a la información, a las búsquedas que hicieron este colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que lo dio a conocer la semana pasada en una transmisión en vivo en sus redes sociales, y por eso estamos hablando de este tema que tiene a millones indignados. Indira Navarro, muchas gracias por tomar esta llamada. Te saluda Rubén Martín. Hola Rubén, y Jesús, no, gracias, al contrario por el espacio. Al contrario. Indira, me gustaría si pudiera relatarnos cómo es que a ustedes les llegó la información y cómo es que decidieron actuar para develar todo este asunto la semana pasada. Mira, nosotros ya teníamos tiempo que nos comentaban de que había un rancho de reclutamiento, pero no nos decían bien, o sea, el lugar. Nada más nos decían que no está sola en Teuchitlán, pero pues hay muchas fincas. Hay una madre que nos pide el favor de venir y que ella pues pagaba lo que era el camión, pues obviamente pues aprovechamos porque ella también tenía ya la ubicación y coincidía con el rancho que se había sido ya capeado en el mes de septiembre. Así es. Y pues decidimos venir, veníamos con 4 camionetas de la Guardia Nacional, siempre nos han dado el apoyo, entonces pues al ingresar no había ningún sello, solamente estaba un pasador que al momento de empujar la puerta pues prácticamente abierta. La puerta, o sea, no había ningún resguardo, ni sello, no. ni resguardo, nada. Ustedes entraron porque no las había. puertas estaban abiertas. Así es, correcto. No había ni policía, no había ni guardias, nadie, absolutamente nadie resguardando el lugar. Empiezan a indagar y, digamos, no sé si nos puedes relatar cuál fue para ti la sorpresa o no fue tan sorpresivo encontrarte con lo que han mostrado. Fíjate que de inicio no fue como tan sorpresivo, pues empezamos a indagar, había unos cuartos, había una tipo bodega, y fue cuando ya empezó a documentar pues mi compañera y ver que eran demasiadas prendas. Claro. Entonces dice uno, a lo mejor estaban aquí y vinieron porque nos ha tocado en casas como en Tlajomulco que se roban a veces ropa y avientan, ¿verdad? Pero en esta ocasión fue muy diferente. Al ver los montículos de los zapatos, las maletas, nos dimos cuenta que estábamos hablando de los jóvenes reclutados y más de la central de autobuses. Lo más sorprendente después fue que los anónimos decían que había crematorios, que también había cuerpos enterrados. Es muy difícil encontrar un crematorio enterrado porque estos se manejan a lo que decían ellos, y así los encontramos, fue que cavaban unos orificios a como 1 metro de profundidad, ponían una base de piedra con tipo ladrillos o pedacería como de no sé qué, de tipo adoquín. Así es. Y encima era donde ponían los cuerpos. Uno comenta que los echaban todos así con todo y ropa, pero pues abierto por lo de los órganos, pero otros decían que los seccionaban, depende. Todos coincidían. Exactamente. De que los echaban a esos hoyos. ¿Y luego los incineraban? Los incineraban, pero que les daban uso en varias ocasiones, les echaban como aceite o gasolina o algún químico y ya después tapaban con tierra. El que estuviera arriba no había ninguna piedra ni capa, era en la parte inferior. Exacto. Y así fue como localizamos. Una compañera pues mete la varilla, se eleva y se empieza a desgajar, como la tierra tiene un comportamiento muy peculiar cuando hay algo, cuando ha sido removido. Exacto. Entonces empiezan a sacar huesitos quemados y empiezan a esculcar más, y pues nos dimos cuenta de que eran crematorios, que los mismos que decían estos anónimos. Entonces, Indira, para usted no hay duda, sí encontraron hornos crematorios, al menos 3 en la visita de la semana pasada. Y hay puntos de interés. Entonces tuve una conversación yo con el geólogo y le dije, ¿por qué están diciendo que no son crematorios? Entonces, a ver, ¿a qué te basas? ¿Qué es lo que encontramos? ¿Qué es lo que están encontrando? Porque están sirviendo todavía. Claro.
son huesos calcinados. Entonces, al ser huesos calcinados, ¿de qué estás hablando? No importa, o sea, que haya sido a la intemperie enterrado, y tú dices que estaban enterrados. No, pues sí, pero no había como un perfil, porque nosotros entramos, hicimos el hoyo, que no pareciera quematorio. Entendemos que trae presión. Y por eso quieren... Que trae presión, entonces quieren, le dije, a mí no me gusta que quieran minimizar las cosas, Exacto. porque mentirosas no somos. ¿O que los pusieron en sartén? Sí. Indira, Obviamente, pues el muchacho nada más era eso. ¿qué información más recibieron de estas fuentes anónimas? ¿De qué se trataba ese rancho Izaguirre? ¿Era centro de entrenamiento, de reclutamiento? Claramente De también funcionó como exterminio, horno crematorio. pero ¿Qué información lo recibieron? peor fue después, perdón, ando enferma y hasta hoy salí. Lo peor fue después cuando ya la gente empezó a hablar, testigos que estuvieron ahí presencialmente y empezaron a hablar de que había unos médicos que llegaban y que hacían como experimento con ellos, o sea, no les permitían ver, pero había otros que estaban presenciando y decía que había niñas también que ay, es que esto ya es muy delicado y la Sí, verdad como que me pesa, no, ya lo dije también públicamente, pero sí estábamos hablando de tráfico de órganos. Y una de las testigos decía, es que los abrían y había unas porqueras y le aventaban que eran lo más difícil de quemar, que eran los pulmones. Entonces, ella daba a entender y después dijo que eran tráfico de órganos. Llegan más anónimos y empiezan a decir lo mismo. Ahí se traficaban órganos, aparte de ser todo esto del reclutamiento, de exterminio, crematorios. Esto me dejó a mí mal. Cuando sin duda. empezaron a decir que ellos están dispuestos a ser testigos presenciales solamente si era con PGR, porque había muchas cosas delicadas que el Estado pues no confiaba. Terrible, o sea, estamos hablando de un centro de horror. Captaban a personas, digamos, a jóvenes que quizás atraídos por una oferta de trabajo, luego los reclutaban ahí de manera forzosa, los entrenaban, asesinaban a otros y también traficaban órganos. ¿De eso estamos hablando? Sí. Terrible. Hay pruebas, hay testigos. Obviamente, quizá Fiscalía pues no sé si da todos los datos, ya acabo de ver la declaración de la presidenta, que no es que se desestime, sino que hasta que haya investigaciones y que salgan los pruebas científicas, pero nada más están tomando en cuenta lo que dice la Fiscalía. ¿Por qué no nos hablan a nosotros, nos toman en cuenta que tenemos todas estas pruebas, que no las queremos soltar allí? Porque los testigos no quieren, tienen miedo. Claro. ¿Qué tal, Indira? Te saluda Jesús Estrada. ¿Cómo de cuántos Hola, Jesús. testigos más o menos estábamos hablando que te han compartido Mira, esa información? han hablado alrededor de 12 personas, pero son como 3 los que están dispuestos, 3 o 4 que están dispuestos A declarar. a declarar. Indira, comentabas que fue hace una semana, hay que recordar, el viernes pasado, que llegaron a ese rancho, iban acompañadas de Guardia Nacional. Una duda con respecto a lo del cateo, el de septiembre del año pasado, fue la Guardia Nacional, pero ¿quién debió haber quedado a cargo del resguardo de ese sitio desde entonces? ¿Qué autoridad? Ministerio Público. Fiscalía Fiscalía. De la Estatal. Fiscalía. Uh-huh. Fiscalía Estatal. Ellos tenían que darle parte y le dieron parte a la Fiscalía, y la Fiscalía también estuvo. Entonces hubo omisión por parte del Ministerio Público, porque todas esas prendas fueron evidencia. En primer lugar, porque fue un ataque, o sea, atacaron a los que son de la Guardia Nacional, había una persona fallecida, había armamento que solamente era exclusivo del ejército, de alta calibre. La PGR se les dio conocimiento, si ellos hubieran querido, se hacen cargo del caso, pero nada más aceptaron las armas. O sea, hay omisiones tanto de Fiscalía del Estado como de Fiscalía General de la República. Así es.
Indira, también comentarte, hace unos minutos hablamos con Ceci Flores de Madres Buscadoras de Sonora. Ella nos comentó que tiene información también de un informante de que en realidad la mayor parte de los cuerpos presuntamente estarían enterrados en otros sitios, es decir, las víctimas no habrían sido incineradas o quemadas la totalidad Todas. ahí en el rancho, sino en otro lugar. Se habla de 60, 200 víctimas. ¿Ustedes tienen algún tipo de información en ese sentido? Sí, sí, a nosotros nos ha llegado también a los alrededores, no nomás de este rancho, sino también en la parte exterior y en otros ranchos y pues a los alrededores, pero nosotros nunca hemos dicho que a todos los mataban, o sea, hay personas que mandaban, cumplían como un mes, mes y medio y ya los mandaban a, pues como carne de cañón. Entonces, está la guerrilla, pues, y los que se salvaban de ahí, pues, iban a otro nivel. A Pero otros mucha lugares. gente, pues, ahora que fue el cateo, mucha gente se escapó. Estaba ahí. ¿Cómo califica la respuesta de las autoridades ante todo esto? Ahora, pues se dicen sorprendidas, la disposición de todos los recursos, la atracción de la Fiscalía General, pero lo cierto es que desde hace 6 meses tenían conocimiento de este caso y de hecho Ceci Flores también nos decía que desde 2018 se había encontrado ese rancho. ¿Cómo calificas, Indira Navarro, la respuesta de las autoridades? Mira, desde el 2019 ya se había encontrado un crematorio aquí en Techitlán, cerca de este rancho, ¿no? Entonces le comentan que desde el 2012 se estaba operando. Hubo unas personas que se nos han acercado, ¿cómo les llaman? Geólogos, son los que manejan satelital, activistas de otros países, Sí. que nos han mandado una gráfica de cómo se ve desde el 2019 un punto pico muy alto que hubo, o sea, incendios muy similar a como marca acá los crematorios. Incluso se ve los años, meses en que hubo esta actividad en el rancho. Ellos se basan que la ceniza al reflejarse con el sol obviamente marca pues como la diferencia de un incendio normal a un pues que trae otro tipo de químico, De no sé origen. cómo lo manejan. Ajá, sí. O Entonces, químicos o fluidos, no sé. exacto. Entonces, digamos, otros expertos incluso ofrecen este tipo de evidencias de que desde años atrás se estaba operando ahí, como este centro de Sí, exterminio. es correcto. Así es. Terrible. Indira, O sea, solo... tenemos tanto pruebas de testimonios y pruebas científicas, o Claro. sea, o como te puedo decir, profesionales. Indira, esta información sobre los otros posibles lugares donde habría víctimas de ese rancho enterradas, ¿ya las compartieron a las autoridades también federales que están trabajando? Y de hecho creo que estás ahí en el rancho, escuché maquinaria, me parece, de fondo, ¿no? No, ya salí, pero no vimos a nadie de la FGR, está a cargo la fiscalía. Comentan que nada más vinieron como 2 peritos el día de ayer y se fueron rápido de la FGR. Obviamente se van a basar en lo que diga el Estado. Nosotros no tenemos nada en contra de la fiscal, al contrario, ha sido muy amable y yo creo que ella también pues le dieron parte de una manera muy diferente. La Ministerio Público que estuvo a cargo hizo muchas omisiones. Entonces ella dijo, no, pues ya buscamos todo y no hay nada. Pero estábamos hablando de las prendas, del calzado, de los cargadores, de los Sí. castillos, de todas esas evidencias. Indira, esto último que dices, fue una Ministerio Público la que se hizo cargo en septiembre. Seguro debió haber abierto una carpeta de investigación, ¿sabes si ocurrió así? Claro, incluso cuando yo le aviso, porque pues anteriormente dice que entraron otro colectivo, pero nunca había visto las autoridades de lo que encontró, porque nada más pusieron las prendas
y todo lo que vimos nosotros, pero hizo omisión, no había parte a las autoridades. Justo. Casualmente cuando tenemos el hallazgo es cuando empiezan a subir estos videos. Por supuesto. ¿Por qué crees que se omitió seguir con la investigación? ¿Se quería proteger al exgobernador Enrique Alfaro? ¿Había alguna intención política desde tu punto de vista? ¿Del Ministerio Público? Así es. O sea, ¿por qué la No, Fiscalía no dio a conocer estos hallazgos tan importantes en septiembre pasado? Pues porque, no sé, porque quizás según estuvieron 2 días haciendo prospección, metieron máquinas, sí rasparon en 2, 3 orificios grandes, pero al fondo nada más. Nosotros como buscadoras no nos confiamos ni siquiera, pues a veces hay falla en la tecnología, y no es por tecnología, sino que a veces las personas que lo utilizan Sí, se está cortando la comunicación, Indira. Se cortó la comunicación. Vamos a ir a una pausa y solo pues, volveremos a hacer el enlace para despedirnos y agradecerle a Indira Navarro este testimonio tan importante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Vamos al corte y volvemos. Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas en tus audífonos. 30 años al aire. El Tintero. Cuánta mentira se esconde, llamándose patria, llamándose México. Golpe de Estado, comenzamos un exilio de 15 años en Italia. Y otro momento importante es cuando regresamos, el año 88, a Chile. Siglo XXI, el hombre ha muerto, viva el capital. Una cantidad impresionante de gente haciendo buenas canciones. Como es impresionante el poco espacio que se les da. Una experiencia entre la palabra y la música. 30 años al aire. El Tintero. Regresa todo el metal gótico de la Cuna Coil a México. Volvemos a Cosa Pública 2.0 prácticamente para despedirnos. Indira Navarro, se cortó en el último momento, pero prácticamente pues ya estábamos terminando la entrevista. Te queremos agradecer enormemente este testimonio tan valiente y el trabajo que han realizado desde el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. No, al contrario, muchas gracias por estar al pendiente y por apoyándonos a visibilizar. Así es. Mañana ustedes participan en esta jornada de luto nacional que se ha convocado. De hecho, estoy de la República, pero hasta ahora pudo el padre darnos la oportunidad a nosotros y a otros intensos objetivos y que nos gusta. Bien. Indira, pues gracias nuevamente, se sigue entrecortando, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado la llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Palabras de Indira Navarro, importantes revelaciones de estos dos testimonios, de Ceci Flores y de Indira Navarro, dos colectivos que se han distinguido justamente por hacer el trabajo de búsqueda directa. Por eso se han distinguido estos colectivos. Me quedo con dos cosas que coincidieron ambas. Uno, víctimas de desaparición en las nuevas centrales. Mientras el gobierno estatal lo negaba ante los medios, ahí estaban desapareciendo personas. Y la otra, la convocatoria de mañana. En por lo menos 20 estados va a haber protestas del día de mañana. El lunes le vamos a tener la crónica de todo esto. Entre tanto, pues no nos queda también la otra conclusión. La terrible negligencia, yo diría incluso omisión criminal deliberada, me atrevería a decir, del gobierno de Enrique Alfaro de ocultar estos hechos. Me parece que lo debemos leer en el contexto de que estaba cerrando su sexenio, no quería dejar ese legado. La otra, las negociaciones postelectorales, porque todavía estaba definiéndose el triunfo de Pablo Lemus y estaba la negociación entre Movimiento Ciudadano y Morena. Me parece que todo eso también son capas de análisis que ayudan a entender estas terribles omisiones. Y una gran pregunta que me da miedo es ¿cuántos ranchos Izaguirres estarán operando sin que nosotros sepamos en este momento? Sí, la verdad es que apenas, como dicen, unas capas de realidad de lo
lo que nos estamos enterando de toda la podredumbre, la crisis humanitaria, la violencia estructural y esta guerra informal que estamos viviendo, esta necropolítica, como dicen algunos filósofos políticos. Nos vamos, lo invitamos a quedarse en sintonía de Gaby Bautista en Voz de la Luna con cosas más amables, con temas más amables aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Le deseamos buen fin de semana y el próximo lunes le tendremos la crónica de las manifestaciones que se van a celebrar entre hoy, mañana, el mismo domingo en distintas partes de la República para reaccionar ante este terrible horror que estamos viviendo en México. Hasta el lunes, gracias.